Hola, muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, estar acá, verlos y que me vean. Esto es Partiendo de Cero y en esta oportunidad nos está acompañando el señor Carlos Sepúlveda, que él es candidato a concejal por la comuna de Recoleta. ¿Me equivoco? Exactamente, así es. Ujú. Y bueno, cuéntanos, Carlos, ¿primera vez que te metes en este asunto de la política o te habías metido antes? ¿Qué es lo que qué es lo que te motiva a trabajar por la comuna y cuáles son tus ideas, básicamente? Bueno, primero que todo, Alejandro, agradecerte por el espacio, por el tiempo otorgado a recopilar mi opinión. Gracias a ti. Yo no había sido político, jamás era de las personas que pensaba que la política no es muy deseable dentro de las relaciones humanas. Muchas veces se adscribía uno al típico dicho de que en la mesa no se habla ni de religión ni de política. Ujú. Sin embargo, en el transcurso del tiempo me he dado cuenta de que es necesaria la acción y la acción se lleva a cabo a través de la política, efectivamente. Ahora, el que nos desentendamos de la política efectivamente trae los resultados indeseados de que seamos gobernados por los peores. Y eso es lo que me motivó, básicamente, a poder entrar. Recibí una invitación por parte del Pacto del Partido Social Cristiano Ujú. para la comuna de Recolete. Consideré que sería bastante ad hoc poder ingresar y poder tratar de mejorar lo que es la fiscalización y todos los problemas que esta misma municipalidad ha tenido. Lamentablemente para sus vecinos ha sido famosa este último tiempo y no es la idea que sea famosa por ello. Mi idea es que sea famosa por buenas iniciativas, más que nada. Ujú. Comprendo, ¿sí? Mira, yo te contaba antes de empezar el programa, yo viví en Recoleta como dos o tres años. Un año estuve cuidando a una amiga mía que tenía que cambiar su medicamento, así que llegaba a verla, a veces me quedaba allá, a veces no. Y después tuve una pareja con la cual viví 1 o 2 años también en la comuna. Y yo recuerdo cómo era la comuna antes de todo el caos que llegó, ¿eh? Todo el caos que trajo aquí el compañero Jadwe. Eh, que si bien, yo siempre lo digo, antes el país estaba lejos de ser perfecto, tenía un montón de problemas, ¿sí? El cual todos sabíamos y de los cuales todos estamos pidiendo una mejora. Sin embargo, creo que las cosas, estamos muy de acuerdo que las cosas lejos de mejorar empeoraron y no tienen pinta de mejorar en ningún momento en adelante. A mí me asombra el caos yo creo que todos los días me asombra un poco el caos que veo en todos los lugares. En la comuna en la que yo estoy postulando, que es La Reina, aún no se ve aún no es tan evidente. Y si me postulo es precisamente para que se mantenga así, saber mantener a raya los lugares. Las realidades son diferentes, pero lo que yo veo en Recoleta corrígeme si me equivoco, lo que veo es la permisividad de las autoridades, el debilitamiento de las fuerzas de seguridad, llámese policía, paz ciudadana, dirigencias vecinales, todo lo que tú quieras. Y cuando tú debilitas las instituciones que se encargan de la seguridad, es imposible mantener el orden, o mantener la misma seguridad. Es decir, eh, lo tengo por testimonios directos de vecinos que son conocidos míos en Recoleta, que la vida se volvió muy insegura, se volvió muy insoportable, la convivencia se está dañada. ¿Y cómo lo ves tú, que tú estás ahí ahora, en este momento? O sea, es lo que pasa en muchas comunas. Mm. Yo viví algún tiempo, estuve en Recoleta por ahí por el sector de Muñoz Gamero y todo ese lado, Ujú. Sí, y uno se da cuenta más o menos de la estratificación de las zonas. Efectivamente, hay lugares que son difíciles, sobre todo cuando sube cerca del regimiento, por Guanaco y todo eso lado. claro. Pero lo que tiene que ver con la, con el detrimento de la función municipal es lo que conlleva, por ejemplo, que los estándares de seguridad sean de los más afectados y que los vecinos los reconozcan como una de sus primeras prioridades. Lo que tiene que ver con la seguridad, lo que tiene que ver con el aseo, lo que tiene que ver con el mantenimiento de las calles, los pavimentos que están horribles y que le dan las gracias siempre que hay una elección de alcalde, porque siempre se ponen ahí a trabajar recién en las calles, no antes. Entonces, todo lo que tiene que ver
con esto de la mantención de las fachadas también. Ujú. Lugares que podrían ser estrictamente turísticos o potencialmente turísticos están abandonados. Los vecinos están abandonados y lamentablemente las administraciones, y no solo en esta comuna, Ujú. las administraciones municipales le dan preferencia muchas veces a lo que tiene que ver con los habitantes o las personas que les son leales o fieles y con los cuales mantienen un número mínimo, un número crítico para poder salir reelecto. Claro. Básicamente eso es. Entonces yo estoy en contra de eso y efectivamente si tenemos que mejorar la seguridad se va mejorando en toda la comuna. De hecho, hay muchas tecnologías que se pueden usar hoy en día. La inteligencia artificial no es algo extraño. Se ha usado mucho y se puede utilizar hoy en día con lo que son las imágenes, cámaras u otras cosas. Y Ujú. debemos recordar también que el municipio no tiene seguridad ciudadana. Y eso también colaboraría mucho a lo que es el control y el orden dentro de las calles. Cuando se menciona, por ejemplo, no sé, Juárez Larga u otros lugares donde están como zombies los tipos, no debiera ser así porque hay vecinos que van a trabajar y necesitan transitar por esos sectores tranquilos. Ujú. Entonces, esas son como muchas las cosas que a uno lo van motivando a poder mejorar esta gestión. Básicamente eso. Es que ahora mencionaste esto, nada que ver, quería saludar a un amigo mío, Daniel, que él fue carabinero durante muchos años, después entró, ahora se dedica a otras cosas, vive en el sur, pero él me decía que eran como las gárgolas, tú los veías echados todo el día. Cuando empezaba a bajar el sol, empezaba a oscurecerse, empezaban a aparecer y a moverse, así. Exacto. Mm. Entonces te da un cuadro súper desalentador para las personas y tenemos que pensar también en los jóvenes. Mm. La comuna carece, por ejemplo, de centros de formación técnica, como en otras comunas, que tal vez le podrían dar una ayuda, una herramienta a los jóvenes que muchas veces ven que lo que pueden ganar en un mes lo ganan en un día con las drogas. Entonces, ese es un tema bastante Sí. profundo. Mm. Es un tema bastante profundo y que tenemos que atacar respecto de la educación, pero también respecto de los polos comerciales. Hay que acordarse que, por ejemplo, está la plaza La Tirso de Molina, Ujú. que está al lado del mercado con el mismo nombre, que está llena de coleros. Antes Sí. esa plaza era bonita, tenía árboles, ahora es un desierto. Entonces, no está de más, por ejemplo, proponer, porque en el caso del concejal yo solamente tendría que fiscalizar más que nada y también hacer propuestas. Mm. Proponer un polo comercial ahí para, por ejemplo, apoyar a las personas que son inmigrantes y que son regulares para poder tener algún negocio establecido, pero que sea un polo comercial estrictamente y no sea una suerte entre plaza, no plaza, sitio eriazo, no eriazo, lugar de zoonosis, por ejemplo, tienen muchos perros vagos, algunos andan en jauría y podrían eventualmente morder a una persona. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de las personas que son asaltadas y otras cosas? Entonces, estos temas son los que debilitan a la comuna. Y básicamente muchas personas van al mercado, el mercado era como una costumbre casi, llamémosla un huachaca, en todo este triángulo con la Piojera y todo el lugar, y el mercado Tirso Molina y todo eso, y era Seguía la siendo, entrada. era un y- atractivo turístico dentro de lo que cabe y quería colgarme un poco lo que acabas de decir. Eh, Estás candidatando de concejal, yo también. Hay que entender una cosa, los concejales, y lo van a ver mucho en campaña, no pueden estar prometiendo cosas. De hecho, a mí estaba haciendo feria el domingo. En realidad fui a la feria, no estaba haciendo feria de manera oficial. Yo la feria la quiero dejar para después del 18 porque personalmente encuentro que es un poco molesto estar comprando, Sí, preparándote para el 18 y que llegue un político a repartirte panfletos. exacto. Pero, ¿qué ocurre? Yo estaba repartiendo unos flyers, unos dos o tres, y un vecino me pregunta con justa razón, me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer tú de diferente por la comuna? Y yo le dije, mira, un concejal no le puede prometer nada. Un concejal que esté prometiendo que va a cambiar esto, otro, esa no es su trabajo. O sea, un concejal es, como dice el nombre, es un asesor, es un consejero, aunque se escriba de otra manera. Es un asesor que se le da un cierto rango, o sea, pero en el fondo, ¿qué es lo que tú dijiste? Es fiscalizar, ¿m? Asegurarse de que lo que se está invirtiendo, lo que se está gastando, se gaste precisamente para eso. Y lo otro es, si va a tomar alguna iniciativa, tal como dices, recuperar la Plaza Tirso Molina o como mejorar la seguridad, no es algo que parta de ti, es algo que tienes que consultar y trabajar con los vecinos. Pero los vecinos, los que viven ahí, los que viven alrededor de la Tirso de Molina, saben mejor que tú, saben mejor que yo lo que hay que hacer con esa plaza. Entonces hay que conversar con ellos, hay que hablar con ellos y preparar el proyecto con ellos.
y pelearlo con dientes y muelas en el momento de ir a la reunión de consejo. Y darle Sí, duro po. por ahí. Entonces, eh, claro, el trabajo del concejal es político, pero político en ese sentido, en el sentido de trabajar con la gente. Y es difícil hacer que la gente confíe en la política porque los políticos están sumamente desprestigiados y es la razón por la gente como tú, gente como yo mismo, que no nos habíamos metido en política nunca antes y ahora estamos metidos precisamente por eso, es decir, por último, decir que, bueno, una persona nueva en política, ya seas tú, ya sea la gente de los nuevos partidos, la gente que está llegando recién, una persona nueva, por último, es un cargo que uno, un malo conocido ya no va a ocupar. Sí, sí, Mm, eso es verdad. Y de hecho, dentro de las propuestas también está el tema de que, por ejemplo, sea más participativo el vecino. sí, Porque hasta hoy en día las partidas presupuestarias son solamente aprobadas, obviamente, por el Consejo, que actualmente tiene una predominancia de un sector. Entonces, sí. la idea es que las personas efectivamente tengan esa participación que forma parte de algunas otras propuestas que uno tiene que hacer. Porque también, Tengo entendido que en las reuniones de consejo, todos sabemos que son públicas, pero en Recoleta en particular no están dejando entrar al público. claro, es que Mm, muchas veces también por alcances del mismo Consejo y decisión de ellos pueden hacerse secretas. De hecho, mm, está dentro de la ley. Pero lo que tiene que ver con esta plataforma que te señalo sí, puede ir a la par de esto. Y obviamente los vecinos podrían tener toda la información en la palma de su mano y online. Eso claro. no hay motivos por los cuales no se pueda hacer hoy. Mm, O, estamos claros que hay partidas presupuestarias que no pueden estar online, perfecto. Pero sí pueden saber más o menos cómo va el presupuesto. claro. Y ellos tienen que saber que hay X cantidad de dinero y tienen que ir sabiendo más o menos en qué se va gastando. Y están dentro, obviamente, de todos estos proyectos, pero que vayan con mejora. ¿Y por qué te lo menciono? Porque hay veces que por tratar de, por ejemplo, consultar a las personas, pero la típica consulta, es decir, ya sea por encuesta, tal vez por el puerta a puerta, llamémoslo, cosas así, muchas veces pasa mucho tiempo y no es ágil en ese aspecto. Entonces ahí es donde yo quiero que, por ejemplo, haya agilidad y los vecinos tengan la posibilidad, por ejemplo, de proponer cosas. Porque cuando tú vas al Pladeco de la comuna, tenemos Ujú, varios lugares donde, por ejemplo, se ha invertido, se supone que se va a invertir en mejoramientos que nunca llegan. Y claro. los vecinos lo ven. Entonces eso es lo que hay que tratar de agilizar un poco. Y dentro, obviamente, de todo lo que es esta especie de reingeniería que habría que hacer para la gestión municipal, yo considero que sería bastante bueno para los mismos vecinos. Pero obvio, el parecer de ellos es el primero y el que prima. Eso es lógico. Y ojalá que vuelva al poder a ellos, porque básicamente se escapan del poder. Entonces tienes esa parte de la población que les asegura la reelección a los mismos alcaldes o a los concejales, y tienes la otra parte que suele ser la mayoría, que está dividida en varias facciones y que Mm, tampoco es escuchada. Entonces ahí es donde se generan estos conflictos sociales básicamente, porque mientras mantienes dividida la población, obviamente para las cúpulas es más fácil controlar a la población de esa manera. mm. Mira, yo siempre he encontrado, hay una población que obviamente sigue al sector político de turno, que está convencida y tiene sus principios súper claros y saben por qué la siguen. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con ellos, pero a mí lo que particularmente encuentro que no debe ocurrir es precisamente esa mentalidad del ciudadano que tiene del político o de su sector político como si fuera su equipo de fútbol. O sea, todo lo que hace el otro está malo, todo lo que hace el mío está bien. O sea, lo estamos viendo últimamente, lo hemos visto durante todo este año, o sea, si, si la corrupción es de mi lado, no, yo no voy a decir nada, pero si la corrupción es del lado del otro, la voy a descuerar, aunque sea igual, aunque sea diferente, aunque sea menos que la mía, ¿no? Pero la voy a descuerar y, y cuando hay corrupción, el lado político no existe, el lado político tiene que ser ignorado. Efectivamente. El político corrupto no es ni de izquierda ni de derecha, es político corrupto. Exacto, sí. Y de hecho hay una frase, yo no soy muy asiduo a lo que es Mm, Milton Friedman, por ejemplo, ¿sí? pero hay una frase que refleja muy bien esto y que los recursos tienen cuatro maneras de gastarse. Mm, El dinero de nosotros en nosotros mismos, el claro. dinero de nosotros en otros, el Ujú, dinero de otros en mí y el dinero de otros en otros. Y esa claro. última opción es la que se hace en los municipios, el dinero Mm, de otros para otros. El problema está cuando empiezan a hacerlo para mí.
Mm, para el propósito personal, porque si bien es cierto, no se van con unas valijas llenas de dinero o con los bolsillos llenos de moneda a la casa, no, pero sí hacen acciones para poder ser reelegidos. Y nosotros vemos el ofertón que hay hoy en día con los alcaldes actuales, mm, que aprovechan toda la maquinaria municipal para decir que están mejorando la seguridad, que están mejorando la infraestructura vial, que están mejorando todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los vecinos y mm, salen mucho más a la calle y cuestiones así. Y uno se pregunta, ya, pero esto con qué está financiado? mm. Porque muchos te dicen, no, es con mi plata, pero hay que ponerle un punto sobre la IE. Sí, viejo, es tu plata, pero tú estás ejerciendo un cargo público. ¿Con qué se paga ese cargo? ¿Se paga con dineros públicos o estás haciendo una actividad productiva y privada? Claro. Y ahí es donde se cae ese relato. Y Mm, eso es lo que tenemos que evitar y que eliminar, ojalá, mm, dentro del mediano plazo. Corto plazo es imposible, pero dentro del mm, mediano plazo, obviamente. Y ahí es donde la gente tiene que estar encima. Si tenemos a la gente encima, también le da la opción a los que van entrando de no tener estas posibilidades de corrupción o de otras cosas. Cuando hay tinieblas es donde se generan esos problemas, a mi parecer. es como cuando te empiezas a poner permisivo. Ahora que hablabas de eso, me recordaba una frase de un pariente mío que decía, no hay político no hay nadie que trabaje más que un político en campaña. Así. Sí, Mm, efectivamente. Así es, mm, así es. De hecho, yo, por ejemplo, veía en la quinta región, un mm. ejemplo, Sí, está Ripamonti, que la competencia más fuerte que tiene es con Poduje, con Iván Poduje. sí, se hizo Entonces, muy Ripamonti fuerte las últimas 2 semanas. Sí. y Ripamonti Ujú, te tiene tapizado Viña del Mar con unos periódicos que son con la cara de ella claro. en la portada. Entonces, claro, te dice, por ejemplo, tú las abres y dice tal mejoramiento en esto, infraestructura en esto otro, que seguridad, y ahora todos están preocupados de la seguridad, de la seguridad, que la salud, de todo esto, ya, pero la mayoría son palabras vacuas, son palabras vacías, que no tienen un sentido Son lógico o una proposición real para las personas de arreglarle la vida, sino que lo hacen ahora que están viendo que pueden perder el cargo. hace Eso, 2 semanas, no, ni siquiera, este fin de semana hubo un incendio, si ustedes pueden ver el programa ahí. eh, este fin de semana estuvimos hablando con una señora damnificada, la señora Patricia Lillo. Hago el anuncio porque tengo el programa ahí. eh, que tuvieron una rotura de unas matrices y la inundación que generó en el barrio afectó alrededor de 12 o 13 casas, al nivel de una inundación tipo tsunami, así el agua y el material de desechos llegó, aplastó, destruyó casas, destruyó jardines, árboles, lastimó animales, destruyó enseres. Y tal como me decías tú, o sea, la cara de las autoridades está pegada en afiches en todos lados, pero donde está el problema, ahí no están. exacto, Y, exacto. y la sensación, tal como dice, la sensación de los vecinos, la sensación de las personas que no se dedican a la política, es decir, chicos, me tengo que meter yo ahora, porque no voy a esperar que nadie más venga a ayudarme, voy a tener que ayudar yo solo. Con mis problemas, Efectivamente, con mis recursos, teniendo que sacrificar tiempo, trabajo, otras actividades, para empezar a meterse, empezar a mover las cosas desde abajo, desde las bases, ¿no? Con toda la oposición y todas las complicaciones que eso significa. Pero, claro. mm, Claro, y de mm, hecho eso, por ejemplo, cuando es independiente, cuando uno entra en un pacto, sí, tú sabes que es mucho más fácil, de lo contrario claro. tendrías que estar recolectando firmas, un montón de trabas que te ponen. Y uno de repente entiende por qué son tantas trabas. Y Mm, básicamente no es por perfeccionar la democracia, que de hecho ya está en vilo si la mm, democracia efectivamente representa. Pero cuando tú entras a un pacto, tú, por ejemplo, compartes ciertos valores, que en el caso, por ejemplo, el social cristiano comparte algunos valores como la vida, el respeto a los padres, a la familia, cosas que yo sí comparto también. ujú, Pero yo soy más de corte libertario, y ahí es donde yo, por ejemplo, entro a exacto. lo que es la vida, la propiedad y la libertad. De hecho, Entonces, de hecho, mi eslogan de campaña es ese: vida, libertad, eh, propiedad. eso, porque básicamente eso es, y eso viene como parte más o menos de lo que es, no sé, lo que son los principios jurídicos de la vida, el jus naturalismo, otras cosas por donde parte, es decir, Mm, no le hagas a lo prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, por ejemplo. Que son dichos de sentido común, mm, pero que son lógicos y tienen una base. Tienen una base, y eso es lo que tenemos también que recobrar, porque mm, últimamente lo que más se habla es de respeto, es de igualdad, que yo abogo por la equidad, no la igualdad, es la igualdad, es la empatía, y es lo que menos hay actualmente. Tenemos a personas que son acribilladas en el acto
y no hay un sentido real del valor de la vida, por ejemplo, mm, por esas personas y de las autoridades menos. Están hablando por ejemplo, de las RUF, que quieren hacerlas de las reglas de uso de la fuerza, mm. con perspectiva de género, y todavía esa estupidez no se pierde. Es decir, todavía tienen Es algo que que, quieren imprimirle de ideológico. Mientras tanto, la gente muere. es que son parte, te digo, es parte del gobierno actual, es parte de la ideología, esto no es nuevo, lo han venido preparando durante años, nos han ido permeando la cabeza Así es. con diferentes ideas. ¿Tú te acuerdas cuando hacían había un debate, era como tan vacío, cuando decían, oh, hay que tener tolerancia con los intolerantes? Y yo siempre decía, no, Sí, no se tiene tolerancia con un intolerante porque ahí no hay conversación, no hay nada, ¿no? efectivamente, pues. Esa es la Bueno, paradoja de Popper, de Karl Popper. bueno, y el asunto que tú mencionabas, es decir, ¿por qué yo también escogí ese eslogan? ¿Sí? Por un asunto también, es puro sentido común. O sea, sin vida no hay nada. ¿Sí? Sin libertad, Exacto. sin libertad, la vida es muy pobre, o por decir, casi no vale la pena ser vivida. La gente muere, lucha, pelea. Han habido tremendas batallas, tremendos libros, historias de ficción y de realidad que se han contado en la lucha por la libertad. Sí, Y la propiedad no me refiero a los bienes materiales. La propiedad es el fruto de lo que tú has hecho con tu vida y con tu libertad, que es tu trabajo, tu creatividad, es decir, tus ideas, tu familia, tus, exacto. Y es lo tus, que nace con la persona, es exacto, inherente a las personas. son tus cosas. ¿Mm? Pueden Ujú. ser materiales, inmateriales, pero son tus cosas y tienen que ser respetadas y valoradas. ¿Mm? Exacto. Sí. Porque si no, no hay motivación para vivir. Y ver a una persona sin motivación para vivir es súper doloroso. Claro. De ¿Mm? hecho, cuando tú, por ejemplo, le preguntas a una persona a los que se van a tomar los terrenos, Mm, un terreno baldío, ¿qué es lo primero que hacen? mm. Delimitan su sector. Claro, Eso es así, y es parte de la naturaleza humana. es que Es sí. así, y el ejemplo es bastante ridículo, Mm, pero eso te grafica lo que nos lleva y lo que nos mueve, porque mm. efectivamente muchos dicen, no, es que no puede girar en vida libertad de propiedad. No, es que es así, porque de hecho la libertad no debe ser confundida con libertinaje. La libertad pasa a ser la responsabilidad. O como por ejemplo, no sé, una persona que yo admiraba mucho, que era Antonio Escotado, Ujú. decía que era la posibilidad y la decisión de poder hacer lo que tú debes hacer, lo que es correcto para ti. Y eso conlleva la vida en sociedad. Es decir, ser libre o ser libertario no significa estar pasando a llevar a los demás, al contrario, conlleva una responsabilidad sumamente pesada, porque tú la tienes que ejercer. Es decir, si tú no quieres pasar por sobre alguien, tienes que tener la responsabilidad de respetar a esa persona. Y ahí viene la moral, la ética y otras cosas que son súper importantes. Mira, se ha criticado mucho de cómo vivíamos antes. A otras personas le ha hecho mucho de menos cómo vivíamos antes. Que vivíamos, qué sé yo, hace 10 años, 12 años atrás. Yo no lo pasé muy bien tampoco durante el periodo periodo de bonanza económica. O sea, yo encontraba que había mucho trabajo, muchos de los trabajos eran malísimos, pero la ventaja, por último, le decís, ¿sabes qué? Si este trabajo es malo, toma tus cosas y te vaya a otro trabajo mal. Por último, yo se lo decía a un amigo, ¿sabes qué? Si todos los trabajos son malos, búscate un trabajo malo que te quede cerca de la casa, cosa que no tenga que pasar 2 horas en la micro. O sea, ahora trata de buscar el menos malo para ti hasta que encuentres el trabajo que te sirva, uno bueno. ¿Mm? Eh, el mundo que teníamos antes distaba de ser perfecto. Teníamos dificultades, teníamos Obvio. problemas, teníamos gente, teníamos mucho que criticar. Hoy sabemos que había mucho más corrupción de la que nosotros veíamos entre líneas, porque no me digan cuando decían Chile no es corrupto, no, compadre, sí es corrupto, se nota. Sí, Solo que ahora es evidente sí, po. y se está destapando cosas que antes uno solo sospechaba. Eh, pero eso no significa que tú cuando tienes problemas en tu hogar, en tus cosas, vas a quemarlo todo para empezar algo que no empieza nunca. Exacto. Es un ideal. Y en este momento estamos tratando de alcanzar una especie de ideal, ¿m? Que no está bien definido, que no te lo explican con claridad. Simplemente dicen, es que queremos que las cosas sean mejor. Oye, todo el mundo quiere eso. Hasta el tipo más malo de la Tierra quiere las cosas que sean mejor para él, ¿cierto? Claro. Así que eso Sí. no es ninguna respuesta. Es como decir, yo quiero respirar. Por supuesto que quiero respirar. Si no respiro, me muero. Punto. ¿Mm?
El asunto es que eh, si vas a... Lo conversábamos en otro de los programas, y estoy muy de acuerdo con ese punto. Creo que la democracia, más que un sistema de gobierno, es una idea, es un ideal al cual llegar. Eh, Porque democracia como gobierno del pueblo, en la práctica el pueblo no ha gobernado nunca. No, a lo largo de la historia se puede ver eso. No, Quizás lo no más son los que cerca, gobiernan, de hecho. quizás el sistema de gobierno que mejor protege la idea de la democracia sea precisamente la república. ¿Por qué? Porque la república se crean las leyes que se crean con sentido común, en acuerdo de las partes, se acuerdan y se crean con el sentido de mejorar la sociedad, mejorar y solucionar problemas. Y todos nos tenemos que someter a las leyes para precisamente respetar la propiedad, la vida, la integridad de las personas, la libertad de las Claro. personas. Sí. Eh, entonces, cuando nosotros decimos, oh, más democracia, maravilloso, más democracia, pero ¿cómo vamos a entregar esa democracia? ¿Vamos a respetar la ley? ¿Nos vamos a respetar entre nosotros? ¿Vamos a relativizar todo? ¿Vamos a hacer gimnasia mental para justificar cualquier cosa? Es Como que decir, es ahí, como decir lo otro, hay que ser tolerante con el intolerante. Eso es lo mismo que decir, oye, me tengo que dejar asaltar porque el otro tiene hambre. exacto. ¿Mm? Sí. Es que hay una tarea, yo creo, pendiente y ¿Mm? forma parte de la educación. La educación para mí es una parte fundamental ¿Mm? dentro de lo que es la humanidad en sí. Y lo que tiene que ver con la educación en sí técnica, la educación dura, ¿Mm? que tanto se ha denostado últimamente. ¿Mm? Y básicamente lo que quieren es definir a las personas con los genitales que tienen entre las piernas. Ni Y siquiera. básicamente ese es como Es que, el fin que tienen. Y no entiendo mira, por qué están enfermizos. eso da como para un programa completo, Sí, pero ya ni siquiera es eso. O sea, ahora quieres que el género sea algo con lo que te sientas. Ah, yo me siento así. Eh, pero el género, tú le preguntas a alguien qué es ideología de género y tú le preguntas a 10 personas lo que es ideología de género y vas a obtener 10 respuestas diferentes. Si exacto. tienes Y esas lo 10 más probable respuestas, es lejos de la realidad. sí, pero el problema es que si tú quieres plasmar eso para que las cosas funcionen en un sistema, tienes que ponerte de acuerdo con ese concepto. No podemos estar así al aire en ficciones. Es que es contrafáctico, porque Claro. a las personas, por ejemplo, no les interesa eso. Mm, De hecho, tú vas a ver y la mayoría de las personas qué es lo que quieren, mm, y te lo voy a graficar de una manera bien, bien pedestre, bien ujú, simple. Las personas lo que quieren es estar en familia, poder trabajar y comprar lo que necesitan para su casa y ujú. ver un partido de la selección e ir a Plaza Italia a gritar con todos los demás con una bandera chilena. Exacto. Es como una caricatura. Pero básicamente, ahora, esto que te estoy diciendo hace que se suban por las paredes los progres. Pero es así. La gente quiere eso. El que va a trabajar es eso. El que está en la micro. Hay muchas personas, tal como lo dice, hay muchas personas que lo que quieren, y me incluyo, es una vida sencilla, sin mayores ambiciones, y básicamente tener un Estado, no quieren ni un Estado presente, ni un Estado policía, ni un Estado protector, ni un Estado emprendedor, no, quieren un Estado que no te moleste, por decirlo de una manera elegante. Sí. Para mí Que es no se meta contigo. que no trate de vivirme la vida, ¿sí? Porque yo no escogí a una autoridad para que venga a mi casa a barrerme el piso o decirme dónde tengo que poner los muebles. Exacto. Y lo peor es que te dice que tú lo barras, pero te Mm, dice cómo. Si claro. ese es el problema. No fuera Mm, nada que te lo barrera. Te obliga a ti a hacerlo de alguna manera. mm, Y suele ser la menos lógica. Y de hecho, mm, por eso yo también estoy contra, por ejemplo, lo que tiene que ver con los impuestos u otras cosas, a pesar de entender que el Estado tiene que autofinanciarse, porque esto del Estado emprendedor no existe, es un mm. oxímoron en sí. Pero lo que tiene que ver, por ejemplo, con los impuestos justos y necesarios, por ejemplo, para atender a las personas que más lo requieren. No necesitamos tenerlo a todos, por ejemplo, con gratuidad en la educación. ¿Cuánto lo agradecerían las familias que realmente necesitan gratuidad? De estos niños que tienen mayores habilidades y les cortaron por bajarlo de los patines las mayores capacidades, por ejemplo, cuando tenían estos colegios que eran para niños un poco más adelantados. Mm. Y lo eliminaron de cuajo con este avance, con esta idea de igualar. Y la igualdad estamos claros que es hacia abajo, porque los recursos son limitados.
para que alcance para todos, tiene que ser en un estadio más bajo. Es algo lógico, es matemático casi. Entonces muchas personas a veces creen que por decir igualdad van a... Ahora, hay también personas muy resentidas Mm. que quieren ver que los demás estén embarrados como ellos. Y eso también es un gran motor para promover el socialismo, en ese ¿Tú caso. te, tú te acuerdas? ¿Tuviste la película de Django? En el momento que llegan a ver al personaje de DiCaprio y Samuel Jackson le dice, oye, ¿por qué ese tipo anda a caballo? Tendría que andar a pie al lado, es Tendría un que ir a andar a esclavo. pie al lado de su amo, si es un esclavo. Bueno, Sí, pero él es el un dueño y hombre libre. él es el dueño, él sabrá, po. Sí, Él es el dueño de su esclavo, él sabrá si lo quiere a caballo o no. ¿Que te molesta que ande a caballo? ¿Qué quería un caballo tú? No, quiero que él se baje del caballo. Y ahí sí, estaba pues para bien que sea como él. y él estaba bien, ahí estaba, dije, bien definida la envidia. No es que yo quiera lo que él tiene, es que él no tenga lo que él tiene. Exactamente. Y Sí, así, y si te miras a ti mismo y empiezas a darte cuenta que tienes ese tipo de actitudes, y estás y estás con esa mirada de, ¿sabes qué? Vengo a cambiar el mundo a mi manera para que sea como a mí me gusta, pero si tienes esa manera de pensar en tu cabeza, nunca vas a estar conforme con cómo estás cambiando el mundo, siempre va a haber algo más. Ay, cambié esta ley, no, ahora lo voy a cambiar de nuevo. No, ¿sabes qué? Ahora tenemos las tres excusas o las tres causales. No, ahora las quiero todas. No, es que ahora puedo hacer esto. No, es que le vamos a meter un poco más. O lo que me pasó el lunes de la semana pasada, es decir, fui a cubrir una marcha, una protesta que hubo frente a la moneda por ya. el impuesto a los feriantes. Les van a poner entre un 1,5 un 3% de impuesto extra por por usar pagos con tarjeta. A lo cual yo pregunté, bueno, ¿y este impuesto les dijeron si esto les va a beneficiar en alguna cosa? ¿Les van a dar capacitación? Eh, por último, ¿van a delimitar mejor las calles? ¿Van a ponerle baños químicos a las ferias? ¿Alguna cosa que vaya para este impuesto? No, es solo un impuesto. Yo pensaba, cuando volvía, decía, ya, pues arreglando el mundo, pensaba, bueno, cuando yo quiero pedir un préstamo al banco, tienen que ver mi historial de crédito, tienen que ver cuánta plata estoy ganando. En algunos bancos incluso te dicen para qué es el préstamo, o sea, tienes que presentar el proyecto, voy a hacer esto de acá. Exacto. Sí. Y resulta que el Estado dice, ah, no, ¿sabes qué? Quiero impuestos, ni siquiera dice necesito, quiero impuestos de tal y tal cosa. Y no te hace ninguna de esas preguntas. Y yo dije, bueno, ¿y por qué no hacer eso con los impuestos? Es decir, ¿sabes qué? Un impuesto para las ferias. Y perfecto, tienes que ir a una autoridad y decir, mira, el impuesto va a ser de tanto, tiene tal porcentaje, el objetivo es que este dinero vaya a tal y tal cosa. Eso es lo más importante. Sí. Y lo otro, este impuesto, ¿por cuánto tiempo va a durar? Uy, Porque acá hasta los impuestos de emergencia se quedan para siempre. O sea, yo recuerdo una de las peleas que había, o una de las iniciativas que se estaba peleando en el Congreso antes del estallido, era la eliminación de las contribuciones a la renta. Históricamente creo, puedo estar equivocado, históricamente creo que los impuestos a las contribuciones se creó como un impuesto de emergencia a raíz de uno de los terremotos, no sé si el de Valdivia o el para de Chillán, reedificar. para Para hacer una reedificar. reedificación. Efectivamente. Sí. Y bueno, pues ese impuesto nunca se eliminó, porque era un impuesto provisorio para poder reconstruir. No hay nada más permanente Mm, que una legislación temporal del Estado. mm, También lo dijo Friedman alguna vez y sí. tenía toda la razón. Sobre todo cuando se trata de impuestos. Ujú, La mayoría de las personas, de hecho, cuando ve los impuestos se acuerda del 19%, mm, pero muchos no consideran que cuando consumen un bien o un servicio, mm, llámese por ejemplo Uber, están pagando el impuesto a la benzina. Y claro. a la benzina son cerca de un 40%, no, más de un 40%, es decir, más de la mitad. Y ahí tú tienes ya prácticamente 60-70% de impuestos sumado al IVA. Claro. Y eso muy pocos lo ven, pero eso lo paga la misma persona. Yo O no cuando sé. dicen, no, le vamos a sacar esto a los empleadores, y Mm, lo paga el consumidor. El sueldo mínimo, ¿quién lo está mm, pagando? Lo está pagando la misma gente. La claro. reducción de horas, ¿quién la está pagando? La misma gente. Y a veces no se dan cuenta de eso. Yo no sé si qué tan exacto será, pero el otro día escuchaba que decían que de los 12 meses del año,
de los 12 meses del año que nosotros trabajamos, un Dos y tercio, medio. dos O dos. meses y medio se van en Mm. impuestos, si no son los tres. Exacto, y para hacerlo en buen chileno, estamos trabajando para el Estado. Eso es esclavitud moderna, Ujú, porque esos recursos no llegan a ti. Y algunos dicen, no, pero ¿cómo? Es fácil. Sume los sueldos de su año y ujú, sáquele el 19%. claro. Sí, así de simple, po. Y Entonces, efectivamente se acerca al cuarto. y ese es el asunto, o sea, cuando vemos todos los casos de corrupción, los casos que se ignoran, los casos, el año pasado las fundaciones, este año con el abogado Hermosilla, el próximo año quizás qué va a ser. ¿Mm? Pero estamos viendo, chicos, en eso se están gastando los impuestos. Quizás no todos, ya, digamos que hay que fiscalizar, hay que saber, bueno, se gasta en esto, pero ¿qué pasa con con todo ese dinero que siempre se muestra en las noticias y que nadie sabe a dónde cae? Nadie sabe a dónde se perdió y luego pasa otra cosa y tratan de que se olvide. eh, entonces solamente hay personas que están ahí, que son más estrictas o tratan de mantener el tema vigente lo mejor que pueden, pero hay temas que simplemente se olvidan porque volvemos a lo mismo, o sea, la mayoría de la gente quiere vivir su vida en paz y tener su hobby y su familia. Exacto. Y de Entonces, hecho, en esta... ujú, Perdón, dale no. sí. ¿Y qué pasa? O sea, tú lo que quieres, y con esto que no se me vaya la idea, tú lo que quieres es que las autoridades que estás eligiendo no le estás pidiendo nada más que hagan el trabajo por el cual están postulando. Sí, y de ahí Y si no hacen su trabajo, al igual que tú, si tú no haces tu trabajo, te despidan. debiera ser así. Sí, Sí, pues, claro que sí. Debiera ser así. De hecho, eso pasa en el mundo privado y todos lo saben. ¿sí? No hay una justificación real para que en el mundo público no sea así. Ujú, Y estamos hablando de cosas técnicas. ujú, Por ejemplo, si uno es concejal, es la parte más baja, por así decirlo, de lo sí, que es la pirámide jerárquica del municipio, pero aún así es el filtro y el nexo entre los habitantes y el mismo municipio, porque no podemos desentendernos de la labor que tiene que realizar un concejal. La palabra fiscalizar no significa estar diciéndole a las personas, no, yo estoy fiscalizando, no, se trata de hacerlo. Y de hecho, nosotros tenemos que ver porque las partidas presupuestarias, por ejemplo, los tres grandes bloques son los que se llevan con la salud, con lo que tiene que ver con educación y lo que tiene que ver con... Uy, no me acuerdo, sí, te lo voy a sí, buscar al tiro, sí te mm, lo voy a decir, pero son las partidas presupuestarias del Estado. Y sí, entonces, yo, por ejemplo, no logro entender cómo, por ejemplo, los sistemas de salud son tan dejados de la mano de Dios, para que me entiendan. ujú, El otro tercio grande es el del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, por si acaso. ya, Lo que tiene que ver con la salud, por ejemplo, tú tienes a personas, que eso me ha tocado particularmente y es algo que detestas, ver a personas que están en urgencias esperando en asientos metálicos que sirven solamente para estar 15 minutos y ya te duele todo, mm, personas que pasan días hospitalizados en una maldita silla de metal. Y perdón que use ese adjetivo, pero es algo que quien lo ha vivido es algo que te deja mal. sí, De hecho, hay personas que tienen de todos los tipos de sintomatología y los tienen ahí mientras llegan personas en camilla que los traen carabineros para constatar lesiones, llegan tajeados, llegan baleados, no hay una segmentación y la gente, los que trabajan en el sistema de salud, tampoco son responsables de ello. Y mm, muchos te están pidiendo disculpas y les da vergüenza tener que atender así y hacen ujú, de tripas corazón. Y sin claro, embargo, uno está preocupado de bajar a las personas de la ISAPRE para pasarla al sistema público para tocharlo aún más, sabiendo que se eliminan por miles de las listas de espera, sabiendo que las personas no son respetadas en su dignidad, que les gusta tanto hablar, mm, no son respetadas en su condición de ser humano. El respeto es recíproco. Tú no puedes pedir, por ejemplo, respeto si estás faltando el respeto. Lo mismo que tú decías del intolerante. ¿Cómo ser tolerante con el intolerante? Lamentablemente no es así, aunque suene duro. mm, La vida no es fácil, la vida no es así. Y nosotros la mayoría de las veces perdemos porque nosotros estamos hablando con un ideal. El socialismo siempre es un ideal. ¿Y por qué hablo del socialismo? Porque está imperando en todo el país casi. sí, Es un ideal. Pero nosotros cuando hablamos con la realidad obviamente es imperfecta. ujú, El ideal es algo que es perfecto, no falla nada. Pero cuando tú lo traes a la práctica, cuando llega a la realidad, nos damos cuenta que hay países que caen bajo esa bota socialista y es donde fracasan y se vuelven estados fallidos. Imagínate Venezuela.
el tremendo periplo que llevan de miseria, y uno a veces pregunta, oye, ¿por qué no pueden salir de eso? ¿Por qué no se pueden salir de ahí esas personas y se pueden liberar o pueden volver a su país los que están afuera? Ahora vamos a tener que comernos otra oleada más masiva por este fraude que hicieron ahora. Eh, ese otro punto también, es decir, siempre ha sido así, pero hoy en día se nota mucho más que cuando hay un mal gobierno vecino, afecta a toda su región. El mal gobierno en Cuba, el pésimo gobierno en Venezuela, ha afectado a la región durante muchos años. Claro. Ha tenido que tener, ha mantenido una migración. Dentro de este gobierno se crea esta aristocracia que maneja y controla todo. Tiene un pueblo desgastado, sin esperanza, sin espíritu, sin capacidad de lucha. Y después te dicen cuando caen, es que no era verdaderamente, esto no era real, Exacto. esto no era el socialismo. Sí, no alcanzamos a llegar. No alcanzamos a llegar. Y bueno, ¿y cuántas décadas necesitáis para llegar a esa idea? Porque sabes Sí. que el otro, mira, hoy día en las noticias salía, eh, después del terremoto del 2010, en 3 meses habían reconstruido al menos 25.000 casas. Eh, solamente en los incendios de principios de este año, todavía hay gente viviendo en carpas en su terreno. Es que lo peor es que han reconstruido cerca de 3 casas o 4 casas, Claro. no más que eso. Y las que Es ridículo. y hay barrios que se han reconstruido con iniciativas privadas, es decir, con el esfuerzo de los vecinos. Exacto. Imagínate, con el esfuerzo de los vecinos que ya están pagando una cuarta parte ya están pagando un tercio del año de su trabajo en impuestos, ¿no? Para que no. Exactamente. Exactamente. Y eso es lo que uno, por ejemplo, no quiere que ocurra. Mm. Por ejemplo, estamos hablando ahí de la costa, de Viña, de todo ese lado, de los sectores que fueron más azotados, lo que tenía que ver con el olivar, Pompeya, personas que lo perdieron Sí, todo. Y efectivamente han parado sus casas ellos mismos. claro. Y ahí es donde es lo que no le gusta al estatista, porque se ve que la iniciativa privada es mucho más eficiente. Pero lo que no me gustaría que pasara, por ejemplo, en la comuna, en Recoleta, donde tenemos muchas casas que se usan como cité, por ejemplo, y Sí. que eventualmente son focos de accidentes. Ahí es donde, por ejemplo, la intervención, si se quiere llamar intervención, Mm. debiera ser mancomunada con el dueño. Es decir, ¿sabes que nosotros queremos mejorar esto? Yo no voy a ir a meterme, bueno, a tu casa, no, pero queremos mejorar esto, que Sí, eventualmente esos sectores podrían servir, por ejemplo, como polos de atracción turística. Hay lugares muy bonitos, construcciones muy antiguas y que mm. todavía están en buen pie para mantenerlas y para no remitirnos, por ejemplo, a los mismos mercados que de hecho ya están evitando ir para allá. Sí, pues mira, y esto lo sé de primera mano, o sea, el gran problema es que cómo le dices al dueño de una casa que su casa fue convertida en un cité, en vez de vivir una familia, viven 6, 7, pero está recibiendo 7 arriendos. Eso sí, ¿Sí? sí. Y el tipo dice, ay, no, es que como, lo vi, ay, no, es que cómo voy a dejarlos que se vayan porque tienen niños y qué sé yo. Sí, pero tienen arruinada la cuadra. Yo vi piques de auto en una calle que termina en curva, que no es más allá de una cuadra. Ya. Eh, eh, Veo vecinos en Recoleta que tienen que estar escuchando la música 24/7, que Desagradable. es una fiesta permanente. Sí. Ves que les van a decir, oiga, ya, pues bajen el volumen, cálmense, y lo que reciben son amenazas de vuelta. Todas esas cosas van dañando la convivencia, van dañando la confianza en las autoridades, van dañando el entorno en general. Efectivamente. Pero también forma parte de la inacción, considero yo. Desde mi humilde perspectiva, yo considero que, por ejemplo, la inacción municipal conlleva que los vecinos se sientan desamparados. Porque si ellos, por ejemplo, hicieran una denuncia, se hace un trabajo de inteligencia, que no es necesario que solo las policías lo hagan, Sí. se puede hacer
y eventualmente después se pide por los conductos regulares, si no Sí. vamos a ir con un lanzallamas a quemar a la gente a sacarla, no, se va a tratar de hacer lo mejor posible para poder regularizar la situación de las personas, porque Ujú. tenemos que estar claros, las leyes en este país las estamos haciendo y se están haciendo, se están aprobando Mm. para afectar a las personas que respetamos justamente las leyes. Ojo con eso. Y se están aplicando de una manera súper dura con las personas que sí cumplimos con la ley. Claro. Pero ¿qué pasa con los que no cumplen con la ley? Y ese es el tema. Entonces, lamentablemente, o te regularizas o te vas y tiene que ser así. Es así de simple. Mm. Y puede sonar duro o lo que sea, pero es la realidad. Mm. Porque uno no está en los zapatos del vecino que efectivamente tiene un tipo que le mete bulla todos los días. Y no puede decirlo porque las amenazas son lo mejor que le puede pasar. Porque Mm. actualmente van y le pegan un tiro y chao. Mm. Porque como no están regularizados, no sabemos quién diablos son. Claro. Es un riesgo permanente. De hecho, los Mira, niños no pueden salir a jugar, po. A veces uno jugaba en la calle. No bueno, pueden salir a jugar, po. mira, yo no sé cómo será ahora, lo comenté en otro programa. En Canadá, yo tenía amigos que querían emigrar a Canadá y me explicaban a grandes rasgos. Mira, en Canadá es cierto que el canadiense paga mucho impuesto, pero eso le da acceso a una buena salud, a una buena educación, a buenos servicios públicos, todo lo que tú quieras. El inmigrante que llega a Canadá no paga tanto impuesto, pero la salud se la tiene que pagar su educación. Todos esos servicios públicos que son inherentes al canadiense, él los paga. Pero me dice, ¿sabes qué? Tú vas al servicio público y claro que tienes que pagar, pero tienes que pagar mucho menos de lo que pagas aquí. Lo más probable es que el sistema sea más efectivo, más eficiente, Por más lo menos, eficaz. no sé cómo será ahora, pero en esos tiempos era de esa manera. Y yo creo que cuando decían, oye, cómo podemos controlar todo esto? Bueno, de la misma manera que han hecho que las empresas se vayan, métele impuestos. Te quiere traer gente de manera irregular, si lo pillo, no solamente le das multa, le vamos a subir los impuestos. Claro. ¿Mm? Y de hecho la efectividad no es lejana. Por ejemplo, tú vas a los ¿Mm? sistemas Shetty, por ejemplo, en Sí, India, o sí. los sistemas seguros de Kerala, y Ujú. tú ves solamente la mejora de la gestión. Sí. Básicamente eso. Entonces Mm. ahí tú eliminas estas porosidades que evitan que el dinero llegue a los recursos o que llegue a la jeringa del paciente, por así Ujú. decirlo. Sí. Porque al final estamos entre la persona, le pagáis a la persona que ve la jeringa, que no le gustó, que podría ser otro, que esto, y al final Mm. le pagas a un montón de personas y llega una jeringa que es lo peor que hay. Y estoy Claro. de nuevo caricaturizando. Ujú. Pero la efectividad en la gestión es algo sumamente importante, que yo considero que ahí es donde estamos fallando. Oye, Ahí es donde estamos fallando. sí, porque parece que en el servicio, en los sectores públicos, no podía echar a nadie por hacer mal su trabajo. O sea, Al Y contrario, si ese lo es un hace, problema. al contrario, si lo hace bien, sí lo van a echar porque eso va a hacer que los demás se noten mal. Claro, lo que hablábamos de que la envidia Mm. no quieren que el otro tenga lo que uno no tiene. Sí. Y efectivamente es así. Y de hecho, por ejemplo, tenemos a empleados públicos haciendo huelga, ¿no? Empleados públicos pidiendo carrera funcionaria. Y cuando pides, por ejemplo, carrera funcionaria, ya, ¿cuáles son los requisitos que tienes, por ejemplo, de efectividad en tu trabajo? ¿Estás haciendo la labor que debes hacer? Porque yo, por ejemplo, soy creyente de que los profesores deben ser catalogados como una labor trascendental en la sociedad y debieran ser mejor pagados, pero debieran también tener mejores barreras de entrada Mm. para que lleguen solo los mejores ahí y que la labor docente sea reactivada, por ejemplo, la labor de salud, que es de vocación, sea Mm. reactivada. Son pocas las profesiones que requieren un juramento a Mm. nivel moral y ético para poder ejercer su Claro. función. Ellos debieran ser realzados, pero debemos también tener buenas barreras de entrada, no puede entrar cualquiera. Actualmente, y yo lo veo con pena, muchos que Ujú. son profesores es porque lo que votó la ola. Y eso no No, son debiera ser profes. así. No, hay gente que estudia, claro, desde mi niñez que escuchaba, pues hay gente que estudia pedagogía porque no le dio para la carrera que él quería. Y eso es terrible, Y es terrible. súper terrible porque además de decir, bueno, el profesor de mi hijo, bueno, ¿qué estaba haciendo en la universidad? ¿Estaba entrando a clase o estaba tirado en el pasto, estaba tirando en el pasto guitarreando y fumando? ¿Sí? Claro. En Argentina, hace poco vi que pusieron en práctica una idea que yo tenía, que era una especie de prueba no se llama así, pero es como si fuera una PSU, una PSI, ¿no? Para los políticos. Si tú vas a postular a un cargo público, tienes que tener aprobado ese examen. Solamente
Solamente decir, lo mismo nosotros, ¿sí? Vaya a postular a concejal. Perfecto, pero ¿sabes qué? Por lo menos el año anterior, que eso demostraría interés, porque a mí me llamaron, a ver, a mí me preguntaron a principios de este año, y dije que bueno, y yo me metí ahí a ver cuáles son las funciones del concejal. Claro. Pero ¿sabes qué? Lo que habría sido lógico es que a mí me hubieran dicho, no sé, hace un año atrás, ¿no? Me han dicho, ¿quieres ser concejal? Tienes que aprenderlo ahora porque tienes que aprobar el examen. Y vas, y la idea cuál es, voy, me presento al Cervero, a donde sea, decir, mira, quiero ser concejal, mira, este es el examen, tienes 3 meses para estudiar y tienes que dar el examen online, en presencial, como sea. ¿No? Y dar tu examen Claro. para decir, por último, por último, para cuando decir, tener un funcionario público, y decir, bueno, ¿y por qué está este tipo aquí? Bueno, por lo menos pasó el examen. Entonces, Tiene las competencias, claro. exacto, porque ya no quiero ver parlamentarios que digan, es que no leí el proyecto. Es que como me lo mandó mi compadre del mismo partido, no llegué y lo firmé. ¿Mm? Ah, O que claro. llegue un tipo a decirte, oye, ¿sabes qué? Voy a organizar tal. Oye, esa no es tu competencia. ¿Mm? Mm, sí. Es Es para que eso. ahí, Y ahí- me dio mucho gusto saber que en Argentina están promoviendo esa idea. ¿Sí? eso de haberlo hecho subirse por las paredes, Sí, debe porque, haber sido un golpe tremendo. sí, porque descubrieron en Argentina que tienen un par de parlamentarios que no saben leer. Qué terrible. Es Entonces, que ¿cómo? ese es el tema, Alejandro, Mm, ese es el tema que muchas veces nos caemos. Por ejemplo, lo mismo que decías tú, no, si no es tan terrible. mm, Pero esta típica expresión chilena, sí, bueno, dale nomás, sí, ¿para qué? échale Y nomás. eso es lo que efectivamente degrada la labor, po, porque yo no estoy diciéndole a la persona, oye, ¿sabéis que no había perejil? Cilantro nomás. No es eso. Yo ¿No? estoy representando a un montón de personas que Mm, se le está extrayendo mes a mes impuestos y tengo que responder por eso si son hartas lucas. mm, Estamos hablando de miles de millones de pesos. sí, Entonces no es una cuestión que sea así como al lote y tienes toda la razón. De hecho, es muy buena idea eso, así que mm. te la expropio. Pero es muy buena idea esa Sí, que pero esa dices es tú como ya, del test. esa es una propuesta ya para un candidato a diputado o a senador. ¿Me entiendes? Claro, obviamente que tenga Mm, esa atribución, sí. mm. No, pero Y te no lo sé, digo más que nada como caricatura, porque es muy sí, interesante esa idea. sí. Muy Porque, interesante. porque ahí me preguntaban, ¿no? ¿Es que tenéis que tener título universitario? No, mira, tú has citado a varios intelectuales. Yo recuerdo una vez que leí de Platón. Y ¿La decía, República? no sé si fue la República, porque fue una cita. Decía, ¿No? eh, para que una república precisamente funcione, probablemente sea la república, Sí, es la eh, República. necesitas 3 tipos de personas. El trabajador, para que construya. El ¿Mm? guerrero, ya sea soldado, policía, lo puedo transmitir, lo interpreto así. Sea soldado, ¿Mm? policía, bombero, marinero, guardia civil, lo que tú quieras, ¿no? Para que defienda tu república. ¿Correcto? Y el sabio, para que la gobierne. Y a mí me gustó que dijera el sabio, no el inteligente. Claro, Porque la claro. inteligencia sin sabiduría es el tipo que te hace una gimnasia mental para decirte que un niño de 3 años no puede fumar, no puede hacerse un tatuaje, pero sí se puede poner Decidir de otro sexo. supresores de hormonas. ¿Eh? Claro, que lo usan para tratar el cáncer de próstata. Claro. Ahí tú dices un punto bastante importante porque, por ejemplo, debemos acordarnos de que la República, cuando cae, que es con el Imperio Romano, ¿Sí? entramos a la Edad Oscura, que es la Edad Media. ¿Sí? Y ahí es donde empiezan a crearse los feudos, luego créense los burgos, que es donde viene la Ujú. palabra burgués, y ahí es donde se reactiva el conocimiento en sí, y se muere todo esto, el oscurantismo y todo lo demás, que finaliza con esta catástrofe de las quemas de brujas y todo eso, y Claro. por eso se llama renacimiento, porque se toma la cultura nuevamente, que Mm. se había perdido por ejemplo, los mismos griegos, se había perdido para poder generar nuevos estados, nuevas formas de organización. Y eso es lo que a veces muchos pasan por alto, porque la historia no se repite, pero rima. Y esto, obviamente, esta cita es del lado izquierdo de las cosas, pero Sí. sí es verdad de que nosotros al replicar vamos copiando lo que ya sucedió, pero con cierto nivel de innovación. Y ahí es donde no nos tenemos que caer porque tenemos que aprender de todo esto. De hecho, yo soy muy crítico conmigo mismo, pero también soy crítico con los de mi sector. ¿Por qué? Porque cuando yo veo algo que no es correcto desde mi punto de vista, obviamente, yo trato de aprender de eso. Porque ahí es donde nosotros nos hacemos mejores. Porque si la otra persona no quiere estar conmigo, perfecto, es cosa de ella. Mm. Pero yo sé que lo que extraje de su mal ejemplo va a ser algo que va a favorecer a la mayoría de las personas.
Te lo remito y con esto termino un punto Sí, cortísimo, lo que tiene que ver con que yo creo que eso fue lo que lo hizo caer, ¿ah? Es algo gráfico, pero cuando se sacan la bandera del traste, la bandera chilena. absolutamente. Ahí perdieron. La gente que estaba Ahí yo indecisa creo. tomó su decisión en ese momento. Exactamente, Mm, entonces eso es algo que no les gusta porque, por ejemplo, esa vez cuando yo lo vi, yo hablé con mi señora, por ejemplo, ella sin ser patriotera o nacionalista, ella quiere su bandera, po, y quiere su sector, y quiere donde está, por lo último el folclore. A ella le gusta ver que bailen cueca, le gusta comer anticucho, una empanada, cosas que son nuestras. mm, A muchos les molesta. Yo puedo ser libertario queriendo mi país. Ese es el tema que algunos no entienden y se van a los extremos y empezamos a polarizar. ¿Y eso le conviene a quién? A los quienes los tratan de gobernar o meter estas ideologías nefastas, que lo único que hacen es destruir esta cohesión social, porque mientras las personas más cohesionadas estén, el poder es donde se ve más reducido, porque el poder siempre es ejercido por pequeños grupos, no por el total. Lo que partimos hablando, el mm, pueblo nunca ha gobernado y nunca va a gobernar. De hecho, en la misma Grecia, tú la mencionaste, la mm, misma Grecia se armaban las ágoras y todo lo que tiene que ver con estas especies de concilio, donde mm, iba que una especie de democracia directa, pero era, uno, obviamente la demografía era mucho más pequeña, pero también eran llevados por los más sabios. Y los que ocupaban los lugares dentro del Parlamento no era cualquiera, y de hecho se iban turnando. Entonces tenías una responsabilidad de ser, mm, y eso es lo que se ha perdido también. Hoy en día hay personas que no tienen idea de lo que quieren ser, y es caótico, porque mm, los tienes, por ejemplo, en puestos de poder. De hecho, actualmente la administración, que yo no le digo gobierno, la administración actual está con una persona que dice que habita el cargo, pero efectivamente es como un arrendatario del cargo, porque ni siquiera lo ejecuta. Y yo considero que su función fue esa, fue destruir la institucionalidad. Y eso es lo que degrada hacia abajo, lo que decanta hacia abajo en todas las instituciones. Porque tenemos a personas que hacen de voceros de gobierno, por ejemplo, defendiendo una ideología. ¿Y por qué doy con esto tan macro? Porque justamente le pega al vecino. ¿eh? Porque si el vecino envía a su hijo al colegio, no tiene por qué estar aguantando que le hagan una ficha, la ficha CLAP, y que estén semidesnudando a los niños o preguntándole si han tenido orgasmo a niños de 7 u 8 años. Es una cuestión ridícula, es ridículo. Entonces estamos viendo esas cuestiones y a veces a mí me entra el Mira, sentido de urgencia, que fue uno de los puntos, con esto termino, perdón, sí, sí. fue uno de los puntos que también hablamos dentro de la conversación, cuando pasó esto, por ejemplo, en Talcahuano, en los colegios, o en Atacama, que los niños salían llorando y tenían estos problemas Ujú. relacionados, perdón, que mi perrita justo, Sí, sí, no te tenían preocupes. estos problemas relacionados De hecho, yo con tengo que que ir a los darle estaban, comida al mío. con Ujú. lo que los estaban toqueteando Sí, y los niños salían llorando y salían con unas cuestiones que, ¿por qué les preguntan eso a niños tan pequeños? ¿Por qué ese interés de sexualizar todo? Eso, eh, mira, esto se lo escuché a un político, a una mujer en Estados Unidos, una política. Decía, eh, tú no puedes poner a un político a hablar sobre ciencia. ¿Quién habla sobre ciencia? El científico. ¿Mm? Tú no pones a un político a hablarte sobre el cambio climático, porque cuando hablan de cambio climático, al que menos le preguntan es a los especialistas. claro, Eh, y en este momento tenemos políticos tratando de darle vuelta de tuerca a la biología, a la misma política, a la educación, a la historia. Um, Estamos politizando las cosas de manera, siempre lo hemos hecho, pero de una manera chabacana y, sin, y demasiado evidente. Y resulta que no, tú decís, ya, ¿sabes qué? Piensa lo que quieras, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no quiero que exacto, le pongan libros de ficción. Yo no quiero que para estudiar historia me pongan un libro de ficción histórica. claro, Porque conozco gente que se dedica a estudiar la historia, a buscar datos, a buscarlos, que se sacan la mugre tratando de encontrar los hechos lo más fehaciente posible. ¿Mm? Agarran diferentes versiones y tratan de encontrar, bueno, esto es lo que realmente ocurrió. ¿Mm? Pero de repente alguien pone un libro de fantasía y se lo ponen enfrente. O sea, no, este tipo, vamos a escuchar a esta ahora. Eh, y eso es el asunto. Yo no, yo creo que la política es importante, pero como todo, tiene que estar en el lugar que le corresponde y no tomarse lugares que no lo son. efectivamente, ¿Mm? Si vas a eso es así. enseñar sobre, yo estoy muy de acuerdo en que se le enseñe sobre sexualidad a los seres humanos desde niños, pero
que no lo haga un político, que no lo haga un fanático y que no lo haga un tipo que tiene problemas con su familia o sus traumas. Claro. Yo estoy muy consciente de mis problemas, de mis traumas, incluso de mis malas costumbres, todo lo que tú quieras. Yo no estoy calificado para enseñarle a un niño sobre ese tipo de cosas. Pero sé que hay gente que está especializada, que se ha dedicado a estudiar, que se ha dedicado a saber que a un niño de 5 años se le habla de cierta manera, que a un niño de 8 se le habla de otra manera. Y a esas personas Claro. no están siendo escuchadas, porque está Sí, es que los niños demasiado, no votan, po. Los niños no votan. sí, pero van a votar. Es que ese es el problema, porque favorecen lo que es el presente, nunca lo que es el futuro, lo que realmente representan. Y eso lo decía, me acuerdo, un venezolano. Cuando yo tenía 20 años pensaba que votar daba lo mismo por quien yo votara, daba lo mismo quien estuviera gobernando porque yo tenía que trabajar igual. Y por pensar así, ahora tengo a mi hijo barriendo en un hotel, ganando mucho más de lo que ganaría en Venezuela. Pero tengo a mi hijo de conserje en un hotel mandándome dinero y tengo a mis nietos escapando de la policía por estar protestando. Entonces, entonces ya cerrando ya un poco el asunto, yo creo que esa es la razón por la cual nos estamos metiendo ahora. Estar Exacto. dejando de hacer muchas cosas que hago, muchas cosas que amo hacer. La estoy dejando por involucrarme en esto. Las posibilidades de ganar son escasas, en particular en particular en mi postulación, porque voy solo en una lista, no voy con una lista. Tengo que competir con las listas ajenas y con las listas de otros partidos, mejor dicho. Y solamente en mi comuna, para los 8 concejales, hay 57 personas postulando. Sí, son hartos. Está difícil la cosa, nunca es Mm. imposible, pero sé que está complicado, pero aún así, no importa lo que ocurra durante las votaciones, yo voy a seguir en esto, ayudando, apoyando a otras personas, dejando que otras personas me apoyen a mí si la cosa funciona bien para mí. Eh, pero esto hay que involucrarse en todas las posibilidades, dentro de todos los medios que uno pueda, porque ya está claro, o sea, tú no puedes esperar que alguien más venga a ayudarte. Tenés que hacerte Sí, cargo, como decía mi mamá, o sea, que tú no podés limpiar el mundo, pero podés limpiar la esquina del barrio. Podés limpiar la exacto. esquina, podés sacarle las hojas a la canaleta. No podéis evitar que se inunde Santiago, pero a lo mejor podéis evitar que se inunde la cuadra. Sí. Y tenemos que defendernos contra estas políticas. De hecho, la ¿Sí? defensa moralmente te exige el defenderte, no te puedes quedar pasivo. Tienes que defenderte. Eso es verdad, es así. Exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que eso, pues, muchas gracias, Carlos. Espero que te vaya muy bien en tu postulación. Vamos a ver qué Igualmente, yo ocurre. para ti espero también lo mismo, sinceramente, porque efectivamente yo tengo una visión muy parecida a ti y nos mueven otras cosas, no solamente la ambición de poder o de pararse en un podio a decir cosas para que los demás te digan que sí. Sí, pero Eh, y te- también digo, hay que mantener muy bien los pies en la tierra porque uno siempre está expuesto a tentaciones y tiene que ser consecuente con todo lo que uno ha dicho antes y cuando llegue después y cuando si estás en el cargo y llega el tipo con el sobre o llega el tipo con el maletín o llega el telefonazo con la amenaza, eh, sí, hay que saber, bueno, sé que yo me metí en esto y tengo que mantenerme o si no que me voy ser a perder. íntegro. O si no voy Sí, a hacer, o si no voy a salir de aquí, voy a entrar al mismo saco del cual estaba criticando tanto. claro, efectivamente. Muchas gracias, Carlos. Espero, como dije, que te vaya muy bien. Eh, si oye una comuna de la cual yo le tengo mucho cariño, que no es que es donde yo no vivo, es precisamente Recoleta. Me preocupa mucho lo que pase con esa comuna porque tengo mucha gente que aprecio mucho que vive ahí y ahora a ti también. Así que vamos a ver qué ocurre, ya quedan pocos días. Y gracias, pues, muchas gracias por tu tiempo y ya veremos qué ocurre ya veremos qué ocurre. Gracias a ti por Chicos, el espacio también. me despido, chicos. Esto fue Partiendo de Cero y nos vemos muy pronto y con más frecuencia ahora porque tenemos a mucha gente que conocer. Cuídense. Adiós. Los amigos no se olvidan cuando son los dos del sur.